Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias de la semana del 15 al 21 de diciembre de 2025. El gobierno no insistirá con la derogación de financiamiento a universidades y discapacidad en el Senado. La Comisión de Presupuesto del Senado debatió hoy el proyecto de presupuesto que se aprobó en la madrugada del miércoles en la Cámara Baja y dictaminó el texto remitido por diputados sin modificaciones para asegurar su sanción antes de fin de año. Pese a que desde la Casa Rosada habían amenazado con vetar el presupuesto si el Senado lo aprobaba sin el capítulo 11, entre los senadores oficialistas imperó el pragmatismo. El 26 de este mes buscarán aprobar la media sanción sin cambios para evitar que retorne a la Cámara de origen, lo que demoraría el trámite parlamentario. En el polémico capítulo del proyecto, el gobierno había incorporado la derogación de las leyes de financiamiento de las universidades y de emergencia en discapacidad, ambas vetadas por el presidente Javier Milei pero luego insistidas por el Congreso. Durante el debate del miércoles pasado en la Cámara Baja, una mayoría opositora rechazó no solo el artículo 75, que refería a estas normativas, sino el capítulo completo. En la sesión del 26 de diciembre, el Senado también tiene previsto discutir el proyecto de ley de inocencia fiscal, el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja. Los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales le dieron dictamen favorable esta mañana. Esto decía Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto. Tenemos el dictamen, es exactamente el mismo, lo tenemos firmados con 11 firmas, así que vamos a avanzar urgente para que este presupuesto se sancione. Mira, como se lo decía hace rato, el presupuesto es una ley que van del Ejecutivo y los diputados han elegido aprobar un dictamen con algunas cuestiones que tienen déficit fiscal, pero tienen que estar muy tranquilos, ¿no? Nosotros vamos a atacar siempre esa parte, nosotros estamos comprometidos con el déficit cero, es parte primordial de nuestro camino económico, así que tenemos que estar tranquilos que eso no se va a mover. Denuncian una filtración masiva que tendría datos de AFIP, ANSES, registro automotor y compañías telefónicas. El sitio especializado Daily Dark Web alertó en el cierre de la semana por lo que parece una filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos. La base de datos dice contener datos de ANSES, ARCA, licencias de conducir, propiedad de líneas de telefonía móvil y millones de direcciones de email, entre otras cosas. Según la web especializada, la que sufrió un acceso indebido que dejó expuesta toda la información fue Sudamérica Data, una compañía argentina especializada en la venta de información sobre personas que en 2023 fue clausurada por la justicia, pero que habría seguido operando bajo el nombre Work Management. La justificación de la filtración, según la persona que publicó las bases de datos en la Dark Web, es para acusar al dueño de esta compañía por los métodos que usa para recabar información de los ciudadanos argentinos. En total, sería más de 1 terabyte de datos filtrados y expuestos online para su descarga. Jorge Macri le pidió a Luis Caputo que normalice los giros de fondos a la ciudad y reclamó por una deuda de 370.000 millones de pesos. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para intentar destrabar el conflicto abierto entre la ciudad de Buenos Aires y la nación por el reparto de los fondos de coparticipación federal. Durante el encuentro, que se desarrolló en la mañana del viernes en la sede del Palacio de Hacienda, el primo del expresidente Mauricio Macri volvió a reclamarle al funcionario de Javier Milei por las demoras en las transferencias semanales del 1,55% de los recursos. Según la administración porteña, el retraso comenzó en junio último, justo después de que la Libertad Avanza se impusiera con comodidad en la elección local de la capital. A raíz del atraso en los pagos, se originó una nueva deuda entre ambas jurisdicciones que ya asciende a 3.700 millones de pesos. Acordaron que sus equipos retomarán la negociación en los próximos días para destrabar el tema. Confirman la detección en la Argentina de los 3 primeros casos de la variante de influenza A. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud confirmó la detección de 3 casos de influenza H3N2 correspondientes al subclado K en la Argentina. Se trata de los primeros registros locales de esta variante, que en los últimos meses se volvió predominante en varios países del hemisferio norte y está asociada a una mayor transmisibilidad del virus. Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela. Según informaron las autoridades sanitarias, se trata de 2 adolescentes de la provincia de Santa Cruz y de un niño que había sido internado en un hospital de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En todos los casos, los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones. La confirmación de estos primeros casos locales ocurre en un contexto internacional marcado por una temporada de gripe inusual en el hemisferio norte. Países de Europa y Estados Unidos registran un aumento acelerado de contagios impulsado por el subclado K del virus H3N2.
una variante que se adelantó varias semanas al calendario estacional y generó un incremento sostenido de consultas médicas e internaciones. En varios de estos países, los especialistas anticipan que la temporada podría extenderse incluso hasta la primavera. Un soldado con licencia psiquiátrica se mató en su casa y ya es el tercer caso en una semana. Facundo Gabriel Lima, un soldado voluntario del ejército argentino, murió el jueves por la tarde tras dispararse con un arma que sería de su padre, personal penitenciario, en la provincia de Mendoza. Este caso representa el tercer episodio de este tipo registrado en el ámbito militar durante la última semana, una situación que provocó alerta en el gobierno y la puesta en marcha de un convenio para atender este tipo de situaciones. El recientemente designado ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, le solicitó al Estado Mayor Conjunto que envíe un mensaje con un video adjunto de especialistas que llegue durante el fin de semana a todo el personal civil y militar para saber cómo contener, detectar y gestionar situaciones potencialmente graves. La muerte de Lima se suma a otros dos hechos comparables que marcaron la semana en el ámbito de las Fuerzas Armadas. El primer episodio ocurrió el martes, cuando un efectivo militar asignado a tareas de seguridad en la residencia presidencial de Olivos fue hallado sin vida en un puesto interno, según confirmó oficialmente Presidencia. El miércoles, el suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida en el cuartel de la guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. Pereira, de unos 50 años y con más de 28 años de servicio, fue encontrado en la madrugada y se dio aviso inmediato a las autoridades. Termina la temporada de fútbol argentino. Tras definir el fin de semana pasado el campeón del torneo Clausura, este sábado se llevará a cabo el Trofeo de Campeones. Por un lado, Estudiantes, quien justamente derrotó a Racing en la final llevada a cabo en Santiago del Estero la noche del sábado 13. Por el otro, estará Platense, quien en el mismo escenario había obtenido su primera estrella ante Huracán a mitad de este año. El partido será en la tarde del sábado, desde las 18, en el estadio de San Nicolás. El ganador del encuentro tendrá además la posibilidad de disputar otros 2 trofeos. La Supercopa Internacional, ante Rosario Central, quien fue el ganador de la tabla anual, y la Supercopa Argentina, ante Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina. En la previa al partido, Juan Sebastián Verón, presidente suspendido de Estudiantes, volvió a apuntar contra Claudio Tapia y Pablo Tobigino. Yo estuve en el mismo estadio el otro día y nadie me vino a buscar o a decir o a increparme o tratar de hablar. Nada, termina en un tuit, nada más. ¿Te cruzaste a Tapia ahí? No, pero estoy en el mismo estadio. Sí. Digo, hicieron gente que insultaba a Estudiantes, lo hicieron sacar. Imagínate que a mí me pueden buscar. Sí, están ahí, estamos en el mismo espacio. Si hay tanta valentía para tuitar, podés ser valiente para venir y buscarme, no hay problema. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.